En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el estudio, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz del Señor, que la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo repose sobre usted y su familia. Pablo dice que nosotros como herederos de Dios también tenemos que seguir el ejemplo, las huellas, las actitudes de Cristo frente a un mundo lleno de injusticia. Este mundo que está dominado por el diablo, este mundo que gratuitamente odia y rechaza a los cristianos, porque nosotros no somos del mundo. Nosotros fuimos tomados del mundo y consagrados y santificados por el Señor. Y ahora pertenecemos al Señor. Esto implica que ahora nosotros tenemos enemigos naturales, a causa de haber nacido de nuevo y pertenecer al Señor, a causa de ser hijo de Dios. Tenemos como enemigo al mundo en relación a los principios o más bien antivalores en que vive el mundo. Nosotros no vivimos como vive el mundo y el mundo se vuelve nuestro enemigo. También la carne, los deseos carnales que combaten contra el alma y también el diablo. Así que tenemos que sufrir. Damos gracias a Dios que más o menos en este continente no se ha perseguido a los cristianos como en otros continentes. Gracias a Dios que de alguna manera se han legislado leyes que nos garantiza la libertad de culto. Pero a lo largo de la historia, como dije el día de ayer, los cristianos hemos sido perseguidos. Pero Pablo dice que si miramos la gloria, si contemplamos lo que nos espera, entonces no es ni de comparar los sufrimientos que pasamos aquí en la tierra en comparación a la gloria eterna que será manifestada. Pablo lo dijo de otra manera también en otra epístola. Él dice que esta leve o liviana tribulación y momentánea tribulación produce cada vez un eterno peso de gloria que será manifestado. Entonces, no es de comparar. No debemos de centrarnos en los sufrimientos, en las injusticias. Eso no es ni sano ni bueno. No, nosotros cuando estemos sufriendo debemos de ver más allá de la punta de nuestra nariz. Debemos de ver más allá del acontecimiento presente de sufrimiento. Debemos de ver más allá de la tumba, más allá de la resurrección. Debemos de ver la gloria que será manifestada en nosotros cuando el Señor venga. Eso es lo que está tratando Pablo de explicarnos. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y luego Pablo pasa a explicar que todo en este mundo está sujeto al dolor. Y que está sujeto al dolor a causa del pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y a causa del pecado de cada uno de nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria, entonces el Señor también quitará la maldición de la tierra. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor dadas a Adán?
maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Y le dijo que la tierra, a causa de ser maldita, le iba a producir abrojos y espinos. Y le dijo, vas a tener dificultad en vivir hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Ahí se introdujo la maldición a la creación. Y la misma creación gime, la misma creación está con dolores a causa del pecado. En realidad, todo el universo está con dolores a causa de la maldad, del pecado del hombre. Verso 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros que somos hijos de Dios, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Todos estamos esperando que esto termine, ya a veces no soportamos y decimos, Señor, ¿y cuándo va a terminar este sufrimiento, estas injusticias, esta maldad, la muerte misma? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso es lo que está diciendo Pablo, anhelamos, todo mundo anhela eso, al menos todos los cristianos. Y la creación misma anhela la liberación de la maldición. Y en el verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y luego dice Pablo que en medio de toda esta angustia, esta espera, en medio de este dolor, de estos sufrimientos, de la enfermedad y de todo lo malo que ocurre en el mundo a causa del pecado del hombre, luego dice que el Espíritu Santo ha venido para confortarnos. Él es el Paracletos, alguien que está al lado de nosotros para ayudarnos. El Espíritu Santo nos da de su poder, de su gracia, para que podamos nosotros soportar estos sufrimientos de la vida presente. Lo que Cristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del ser humano. Allí donde hay un ser humano, un hijo de Dios débil, la gracia y el poder de Cristo se manifiesta sobre nosotros en nuestra debilidad para que podamos salir avantes, vencer la prueba, seguir adelante de victoria en victoria. Entonces el Espíritu intercede por nosotros. Es tanta la angustia a veces, la prueba tan tremenda sobre nosotros, que nos sentimos tan impotentes y no sabemos qué hacer. A veces el dolor es tan grande que ni siquiera podemos orar. Y es ahí donde el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, nos ayuda en estos trances tan difíciles, en estas debilidades, porque no sabemos cómo orar en una situación angustiosa. Entonces dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es decir, el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu Santo que está tomando nuestra debilidad, nuestra angustia, nuestro dolor y lo está presentando delante de Dios con gemidos indecibles. Y el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios e intercede por la iglesia, por los santos, por usted, hermano y hermana, por nosotros. ¿Ha pasado usted la experiencia de tener una prueba tan dolorosa
que no sabe ni siquiera qué hacer, ni cómo orar, que ni siquiera puede orar porque es tanto el dolor que lo abruma que no puede ni siquiera doblar sus rodillas. Todos hemos tenido esas experiencias, por lo menos alguna vez en la vida. Pero el Espíritu está allí para ayudarnos, es el Paracletos, es nuestro abogado, es el que está allí para ayudarnos. Y si no podemos orar, el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles y ora conforme a la voluntad de Dios. Pablo está diciendo que no estamos solos, que aún en las condiciones más extremas, en esas condiciones de dolor que paralizan nuestra vida, allí está el Espíritu Santo ayudándonos. Por eso Pablo dice que todas las cosas ayudan a Dios, ayudan al creyente. Dice aquí, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que en medio del gran sufrimiento y dolor que estamos pasando, que es momentáneo, la verdad es que sufrimos 2, 3, 4, 10, 20 años. Yo tengo más de 50 años de ser cristiano. Entonces, 50 años, donde no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones he sufrido y he pasado pruebas, como usted. Pero esto es una tribulación momentánea. Es como un segundo o menos de un segundo en comparación a la eterna gloria que vamos a recibir. Es nada, es nada. Es la tribulación aquí es de poco peso. De poco peso y es momentánea. Es leve. Leve significa algo que flota, que no pesa. Y es momentáneo. En comparación al eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria que será manifestado cuando el Señor venga. Así que el Señor nos dice, tengan paciencia, sufran con paciencia. La palabra paciencia significa la capacidad que Dios nos da para soportar, la fuerza, el temple, la valentía que Dios nos da para soportar las situaciones adversas que la vida nos demanda. Podemos salir victoriosos, porque recuerde, amado hermano y hermana, que tenemos al espíritu de adopción, al Paracletos, al que nos ayuda, al que también intercede por nosotros, cuando nosotros tan abrumados estamos por el sufrimiento que no podemos orar. Entonces el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles y ora conforme a la voluntad de Dios. La oración del Espíritu Santo a nuestro favor es perfecta, es exacta. Entonces Dios obra a favor de nosotros, porque allá en el cielo también la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, está orando como sumo sacerdote. Él entra al lugar santísimo e intercede también por nosotros. Entonces, por esa razón, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito, el propósito más alto, la meta más elevada, la razón más grande que Dios ha tenido para escogernos, para predestinarnos, llamarnos, redimirnos, salvarnos, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la corona, eso es lo más alto,
Ese es el propósito más elevado de Dios al salvarnos, que podamos ser todos, usted y yo y todos los cristianos en el mundo, seamos conformados a la imagen de Jesucristo, como si fuéramos una réplica de Jesucristo. En realidad, cuando se dice que somos conformados a imagen de Jesús, es algo grande, algo maravilloso. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. En la redención, Dios nos hace a imagen y semejanza de Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es el ejemplo a seguir. Cristo es el dechado. Así que todas las cosas ayudan a bien a nosotros que amamos al Señor. Y luego entonces Pablo pasa a hablarnos de que la salvación se gestó, se pensó desde antes de la fundación del mundo. El Dios eterno pensó en usted y en mí y en todos los cristianos antes de que existiera el universo, las galaxias, antes de que se formara el sistema solar, antes de que Dios formara la tierra, el sol, la luna, antes de que hubiera materia en el universo, allá en la eternidad pasada, Dios nos escogió, nos conoció y nos escogió. Dios nos amó, porque cuando se dice que Dios conoce, está involucrando también su amor. Él nos amó. Nosotros no existíamos, pero sí existíamos en la mente, en el corazón, en el propósito de Dios. Y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento, algunos profetas que escribieron dijeron: Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Dios le habló a un profeta y le dijo: yo te escogí cuando tú estabas en el vientre de tu madre para que fueras mi profeta. Ahora Pablo va más atrás, muchísimo más atrás, antes de que existiera el universo. Ya en la eternidad pasada, Dios nos conoció, me conoció a mí y lo conoció a usted, lo amó a usted y amó a mí y a todos los redimidos. Nos conoció y a los que conoció, a estos predestinó, estableció previamente, allá en la eternidad, nuestro destino. Él nos destinó para ser hijos de Dios, para ser adoptados hijos de Dios, como dice el libro de Efesios, también Gálatas. Pablo habla de la adopción en el libro de Gálatas, como también aquí en Romano. Esto, claro, es tan maravilloso que a veces uno dice: oh, es difícil de entender, pero es maravilloso el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos como Cristo, pero para ello el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Verso 29. Porque a los que antes conoció, mire, antes, usted conoció a Cristo en un determinado momento de su historia personal. Si yo le preguntara a usted cuándo conoció a Cristo, usted me diría el año, el mes y el día en que se convirtió a Cristo. Pero en cuanto a cómo Dios nos conoció y nos predestinó, eso fue antes de que existiera el universo, antes de que existiera la materia. Mucho más antes Dios nos conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que en la próxima enseñanza hablaremos de lo que es ser elegido por Dios y también predestinado por Dios. Y hablaremos de ese propósito de ser conformados a la imagen de Dios y de todo un proceso que comienza en la eternidad pasada y terminará, si acaso termina, en la eternidad futura. Es un proceso. Nos conoció, nos predestinó, también nos llamó, también nos justificó, también nos va a glorificar cuando Él venga y resucitemos y estaremos eternamente con el Señor. Bien, esto lo vamos a hablar en la próxima reunión que tengamos. Mientras tanto, Dios le guarde. Gócese y alégrese por esta salvación tan maravillosa. Ame al Señor con todo su corazón y viva para Él. Y dele honor y gloria a Él. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.